La tarde del domingo 1 de marzo de 2026, a partir de la 1 de la tarde, pasó algo que llevaba meses preparándose en silencio. No fue una balacera más. No fue otra nota roja que se olvida al día siguiente con el siguiente escándalo. Fue el cierre definitivo de un capítulo que muchos creían que iba a durar años más. El régimen del 03 dentro del cártel Jalisco Nueva Generación se terminó hoy en fuego, en decomisos y en cenizas. Y yo te voy a contar exactamente cómo pasó, por qué importa y qué significa para el mapa criminal de México a partir de este momento. Quédate porque esto se pone serio desde el primer minuto. Para entender lo que ocurrió hoy, hay que tener claro quién es el 03 y qué representaba dentro del CJNG. No era un sicario de calle, no era un operador de segundo nivel. Era uno de los hombres más cercanos al Mencho, el cerebro detrás de toda una estructura de mando que manejaba rutas, finanzas, alianzas y protección en múltiples estados al mismo tiempo. Cuando se habla del CJNG como el cártel más agresivo y con mayor capacidad de expansión de los últimos 15 años en México, parte de esa historia incluye a el 03. Porque una organización criminal de esa escala no funciona solo con el liderazgo visible en la cima. Necesita operadores de confianza que traduzcan las órdenes de arriba en logística real, en dinero que se mueve, en rutas que se abren y se cierran, en gente que se recluta y en problemas que se resuelven sin hacer ruido. Ese era el perfil del 03, un hombre que movía hilos sin necesitar estar en el titular. Pero en algún momento el 03 tomó una decisión que en el mundo del narco equivale a firmar tu propia sentencia. Traicionó a Mencho e intentó quedarse con el control del cártel. Eso no es algo que se haga de un día para otro ni sin preparación. Significa que durante meses, quizás años, el 03 estuvo construyendo su propia red paralela de lealtades, sus propios contactos, sus propias reservas económicas y su propia infraestructura operativa. Todo mientras seguía aparentando lealtad. Eso requiere un nivel de frialdad y cálculo que muy poca gente tiene. Y cuando finalmente movió ficha, la ruptura fue lo suficientemente seria como para desatar una guerra interna que estuvo moviéndose en silencio durante meses, con ajustes de cuentas, desapariciones y reposicionamientos que no siempre llegaron a los medios, pero que marcaron el territorio de maneras muy concretas. Y en ese escenario de fractura interna, las autoridades federales encontraron una ventana que no iban a dejar pasar. Durante semanas, el equipo de inteligencia que responde directamente a Omar García Harfuch estuvo trazando los movimientos del 03. Cada coordenada, cada vehículo, cada comunicación interceptada iba construyendo un mapa cada vez más preciso de dónde estaba, con quién se movía y cómo funcionaba su estructura de protección. No era trabajo de un día, era análisis acumulado, cruce de datos entre distintas agencias, revisión de patrones de movimiento a lo largo del tiempo, el tipo de trabajo de inteligencia que no genera titulares, pero que es lo que hace posible un operativo de esta magnitud cuando llega el momento correcto. Y ese mapa terminó apuntando a un punto específico en la Sierra de Jalisco, en una zona entre Tapalpa y Mascota, una región montañosa, alejada, con caminos de terracería que no están en todos los mapas y con accesos que son fácilmente controlables por quien los conoce bien. Ahí, entre esas montañas, el 03 había instalado lo que era su último bastión, una mansión de varios niveles con alberca infinita, helipuerto privado, garajes subterráneos que parecían cavernas llenas de todo tipo de bienes y bodegas ocultas detrás de paredes falsas. Una propiedad que desde afuera podía parecer solo una finca grande, pero que por dentro estaba diseñada para resistir, para esconderse y para operar sin ser detectada durante el mayor tiempo posible. La pregunta que Harfuch y su equipo se hicieron no fue si actuaban. Esa parte ya estaba decidida. Fue cuándo y cómo hacerlo con la mayor precisión posible, sin dar tiempo a reacción, sin filtrar la operación antes de ejecutarla. Y la respuesta llegó el domingo 1 de marzo a la 1 de la tarde en punto. No hubo aviso, no hubo negociación previa, no hubo segunda oportunidad. A esa hora, helicópteros Black Hawk salieron en formación cerrada desde distintos puntos de despliegue, volando bajo para evitar ser detectados con anticipación y para reducir al mínimo el tiempo de respuesta del lado contrario. Drones térmicos ya habían estado sobrevolando la zona durante horas, mapeando posiciones, contando cuerpos en movimiento, identificando vehículos blindados dentro del perímetro. La información era clara. Había movimiento constante, calor humano concentrado en el interior de la mansión y el rancho, y una disposición de fuerzas que indicaba que la propiedad estaba activa y operativa en ese momento. Al mismo tiempo que los helicópteros se acercaban desde distintos ángulos, convoys tácticos cerraron todos y cada uno de los caminos de terracería que conectaban con la propiedad. Cada brecha,
Cada acceso, cada salida posible fue bloqueada antes de que comenzara el ingreso. No quedó ninguna escapatoria abierta por tierra. Tropas élite de los grupos aeromóviles de fuerzas especiales, los jefes, junto con elementos de la Guardia Nacional, bajaron en rapel desde varios puntos. Simultáneamente rompieron las puertas reforzadas con arietes hidráulicos. Explosivos controlados abrieron brechas en los muros laterales donde no había accesos visibles. Entraron por todos los flancos al mismo tiempo para no darle al enemigo ni un segundo para reorganizarse o evacuar lo que había adentro. Y adentro los esperaban. Los sicarios que custodiaban el rancho respondieron con todo lo que tenían. Ráfagas desde pasillos interiores, disparos desde ventanas altas y balcones, posiciones defensivas que habían sido preparadas con anticipación. No era gente que estaba ahí por casualidad. Era gente que había sido reclutada y entrenada específicamente para proteger ese punto, que sabía que su función era dar tiempo a que algo o alguien pudiera moverse o escapar si las cosas se complicaban y que había decidido o le habían ordenado que no iban a rendirse fácil. Pero la superioridad táctica de las fuerzas federales era aplastante desde el primer segundo. Los helicópteros artillados dispararon desde arriba, perforando techos y neutralizando posiciones elevadas que desde tierra habrían sido mucho más difíciles de alcanzar. Las tropas en tierra cerraron el cerco metro a metro, sin apresurarse, sin abrir flancos innecesarios, fuego cruzado coordinado, granadas aturdidoras para desorganizar las defensas interiores, francotiradores cubriendo cada ángulo posible desde las posiciones exteriores. Era una operación diseñada para no dar margen de error en ningún punto de perímetro. El enfrentamiento duró 45 minutos. 45 minutos de intensidad real de confrontación armada de verdad en plena sierra de Jalisco. Y al final, cuando el último disparo quedó en silencio y el humo empezó a flotar sobre los techos perforados, la célula que rodeaba el 03 había dejado de existir como fuerza operativa. La mayoría de los que estaban ahí fueron abatidos en legítima defensa durante el intercambio. Algunos intentaron escapar por túneles laterales que habían sido construidos exactamente para ese escenario y fueron alcanzados antes de llegar a ningún lado. Otros se rindieron cuando se quedaron sin munición y sin una salida real, cuando el cerco se cerró tan apretado que ya no había ninguna dirección hacia donde moverse. La estructura de protección del 03 dejó de existir en esos 45 minutos. Lo que vino después fue la documentación de todo lo que había quedado adentro. Si esto te está pareciendo importante, espera escuchar lo que encontraron. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque en este canal los operativos se explican completos, con texto, con todos los detalles que importan, sin que te falte nada relevante. Cuando las tropas aseguraron el perímetro interior y los peritos empezaron a trabajar en el núcleo de la mansión y en el búnker subterráneo conectado con ella, lo que tenían enfrente era literalmente lo último que quedaba del régimen del 03. Y era mucho más de lo que cualquier operativo estándar hubiera esperado encontrar. En los garajes subterráneos había una flota de vehículos de lujo que parecían sacados de una exposición internacional de autos alto valor. Un Lamborghini Urus blindado, un Ferrari SF90, un Rolls-Royce Cullinan, un Mercedes Maybach S600, un Porsche 911 Turbo S, un Bentley Bentayga. Ninguno de esos vehículos estaba ahí para exhibición. Todos habían sido modificados con blindaje reforzado y compartimentos secretos diseñados específicamente para transportar dinero, droga o armamento sin ser detectados en revisiones de rutina. Esas modificaciones no son baratas ni rápidas, requieren talleres especializados, tiempo y discreción. Hablan de una operación que llevaba funcionando con recursos abundantes durante un tiempo considerable. Cada uno de esos vehículos fue sacado de ahí. Los que estaban en condiciones de ser conducidos, agentes federales los manejaron hasta las bases. Los que no fueron remolcados. Esa flota ya no rueda para nadie que no sea el gobierno federal. Quedó asegurada y en custodia desde esta tarde. Pero los vehículos no eran ni de cerca lo más significativo de lo que había en esa propiedad. En las bodegas ocultas y en las bóvedas principales apareció lo que se acumula cuando un operador del narco de ese nivel lleva años generando ingresos sin ningún freno real y con acceso a estructuras financieras diseñadas para mover dinero sin dejar rastro fácilmente rastreable. Fajinas de dólares apiladas hasta el techo, dispositivos de almacenamiento con criptomonedas, lingotes de oro, cuentas bancarias que fueron congeladas en tiempo real mientras los peritos trabajaban adentro, interrumpiendo transferencias que llevaban años moviéndose entre empresas fantasma en distintos países. Millones en efectivo, joyas que no desentonarían en una subasta internacional. Relojes Rolex, Patek, Philippe, Audemars Piguet, piezas con valor de coleccionista,
Arte, objetos de lujo acumulados durante años que representan en su origen dinero que vino de destruir vidas y de comprar silencios y complicidades. Junto a todo eso, toneladas de droga, metanfetamina en cristal puro lista para distribución, fentanilo en polvo y en pastillas, cocaína, precursores químicos en barriles y palets, los ingredientes para seguir produciendo y armas en una cantidad que no es de custodia ni de autodefensa. Rifles Barrett calibre 50, AR-15, AK-47, lanzagranadas, municiones en volúmenes de guerra. Todo catalogado, todo documentado, todo sacado en camiones federales bajo custodia estricta, con cadena de custodia completa. Cada fajina contada, cada arma registrada por número de serie, cada contenedor de droga etiquetado, nada se quedó atrás y nada salió sin registro. Piénsalo un momento. Todo lo que el 03 había construido, acumulado, escondido y protegido durante años en esa propiedad, todo lo que representaba su poder real y su capacidad operativa salió en camiones federales esta tarde. En cuestión de horas, su fortuna dejó de pertenecerle. Y sin esa base financiera, sin esas armas, sin esos recursos, lo que queda es solo un nombre en carpetas de investigación. Cuando los peritos terminaron de documentar absolutamente todo, cuando fotografiaron, registraron y verificaron cada artículo hasta el último, activaron la fase final del operativo. Explosivos colocados en puntos estructurales clave de la construcción, lanzallamas en las zonas principales. La mansión y el búnker subterráneo empezaron a arder desde adentro hacia afuera. Las llamas subieron rápido por los pasillos y las salas, garajes, bodegas, habitaciones, el helipuerto de la parte alta, todo consumido. El humo negro se veía desde kilómetros a la redonda sobre la sierra de Jalisco en cuestión de minutos. Lo que era el último palacio y el último refugio operativo del 03 se convirtió en escombros humeantes en medio del monte. No quedó nada en pie que pudiera ser recuperado o reutilizado. Eso es deliberado y calculado. Cuando las autoridades destruyen una propiedad así, en lugar de solo asegurarla para subastarla o utilizarla, están enviando un mensaje específico y permanente. Este punto no puede ser reclamado, recuperado ni vuelto a activar por nadie. Es borrar el símbolo físico de poder que representaba ese lugar. Una mansión asegurada puede convertirse en objetivo de recuperación futura, en punto de negociación en tema de litigio legal. Un montón de cenizas en la sierra no tiene ese valor para nadie. Arfuch habló después del operativo con una concisión que no dejó espacio para interpretaciones. Sus palabras fueron: el 03 pensó que podía suceder al Mencho y quedarse con el poder. No lo logró. Lo encontramos. Lo capturamos y reventamos su rancho y su mansión. Millones decomisados, droga incautada, armas aseguradas. Ese lugar ya no sirve para nada. El CJNG queda sin operadores clave y sin futuro. Su régimen se terminó en fuego y decomisos, sin adorno, sin discurso largo, sin pausa para efecto, un reporte de lo que pasó y lo que significa. Y esa forma de comunicarlo dice tanto como las palabras en sí. Ahora bien, hay que ir más allá del parte oficial, porque este operativo no ocurrió en el vacío y sus consecuencias no terminan con el humo de esta tarde. Para entender la magnitud real de lo que pasó hoy, hay que hablar de cómo funciona la estructura de poder dentro de un cártel de la dimensión del CJNG. Cuando uno de sus operadores principales decide traicionar al liderazgo, buscar tomar el control. Porque eso no es solo un conflicto entre dos personas, es una fractura que se propaga por toda la cadena de mando, que obliga a cada operador, cada jefe de célula, cada encargado de ruta a tomar partido o a intentar mantenerse neutral en un escenario donde la neutralidad casi nunca se sostiene demasiado tiempo. Cuando el 03 decidió moverse contra el Mencho, estaba apostando que su red de lealtades era lo suficientemente sólida y lo suficientemente amplia como para sostener una estructura paralela con capacidad real los necesarios para mantener a su gente pagada y motivada. Porque en el narco, como en cualquier estructura de poder, la lealtad tiene un componente pragmático muy fuerte. La gente se mantiene leal mientras el lado que eligió puede seguir pagando y seguir protegiendo. Cuando eso falla, las lealtades se renegocian. Lo que las autoridades federales entendieron desde el principio de este proceso es que la guerra interna del CJN era una oportunidad que no iba a durar indefinidamente. Las estructuras criminales, cuando se fracturan, tienen dos destinos posibles. O el conflicto interno se resuelve con uno de los lados eliminando completamente al otro, y el cártel se reorganiza más fuerte, o el Estado aprovecha la ventana y golpea en el momento en que la guardia está bajada mirando hacia adentro. Arfuch eligió esa segunda opción y la ejecutó con precisión.
Durante semanas y posiblemente meses, el trabajo de inteligencia fue acumulando información sobre los movimientos del 03. Cada dato por separado tiene un valor limitado, un vehículo visto en una zona, un número de teléfono activado en cierta área, una transferencia bancaria de una empresa que aparece en registros anteriores. Pero cuando empiezas a cruzar esos datos, cuando los patrones se repiten en el tiempo y en el espacio, cuando la imagen empieza a tomar forma, en algún momento el mapa se completa lo suficiente como para actuar con confianza, y eso fue lo que pasó. La ubicación en la sierra entre Tapalpa y Mascota no era obvia. No era un lugar que apareciera en ningún expediente anterior relacionado con el 03. Era una propiedad nueva construida o adquirida específicamente para ese momento de la historia de su operación cuando necesitaba un refugio que no estuviera vinculado a ninguna actividad previa. Y sin embargo, la inteligencia federal llegó hasta ahí. Eso dice algo muy concreto sobre la calidad y la profundidad del trabajo de rastreo que se hizo. Los drones térmicos que confirmaron actividad en la propiedad antes de las 13 horas de hoy no son tecnología que se despliega de improviso. Son parte de una infraestructura de vigilancia que lleva tiempo operando en la zona, que fue construyendo una imagen del lugar durante días o semanas antes de que se tomara la decisión de ejecutar la interceptación de comunicaciones, el cruce de registros vehiculares, la revisión de patrones de movimiento satelital. Todo eso funcionó en coordinación para producir la certeza necesaria de que el objetivo estaba en ese lugar en ese momento. Sin esa certeza, un operativo de esa escala en una zona montañosa y de difícil acceso tiene demasiadas variables que pueden salir mal. Y ya que hablamos de escala, vale la pena ser específicos sobre lo que significa desplegar un operativo de esas características en la Sierra de Jalisco. No es lo mismo intervenir una casa en un barrio urbano donde la infraestructura de apoyo está a minutos y los refuerzos pueden llegar rápido, que ejecutar una operación en terreno montañoso, en caminos que no están en los mapas convencionales, a distancias que complican la logística de abastecimiento y de evacuación médica si hay bajas propias. La decisión de ir ahí en esas condiciones con esa fuerza combinada habla de un nivel de planificación que no se improvisa. Los 45 minutos que duró el enfrentamiento también dicen algo. En terreno urbano, un enfrentamiento de esa duración con esa intensidad genera impacto en la comunidad circundante de una manera que en la sierra no ocurre de la misma forma. Pero la resistencia que presentaron los sicarios adentro durante ese tiempo indica que la célula de protección del 03 improvisada. Tenían posiciones defensivas preparadas. Tenían suficiente munición para sostener un intercambio prolongado y tenían la disciplina o la desesperación necesaria para no rendirse en los primeros minutos, cuando quedó claro que la superioridad de las fuerzas federales no dejaba ninguna opción realista. Eso no cambia el resultado, pero sí dice algo sobre el nivel de preparación con que el 03 había rodeado ese punto. No era un refugio improvisado. Era una posición pensada para ser defendida durante el tiempo suficiente para que algo o alguien pudiera moverse o evacuarse si llegaba una amenaza. Lo que no calculó bien fue que las fuerzas federales cerraron todos los accesos antes de entrar y que los túneles de escape, que en otro escenario podrían haber funcionado, terminaron siendo corredores donde los que intentaron usarlos fueron alcanzados sin ninguna salida posible al otro extremo. Suscríbete para que no se te escape lo que viene, porque la historia de hoy todavía tiene varios capítulos que se van a ir desarrollando en los próximos días y semanas. Hay un tema que necesita su propio espacio en este análisis: el dinero. No solo el efectivo que salió de las bóvedas esta tarde, sino la estructura financiera que el 03 había construido durante años y que hoy fue parcialmente desmantelada. Las cuentas bancarias que fueron congeladas en tiempo real mientras los peritos trabajaban adentro son una pieza de algo mucho más grande, porque un operador de ese nivel no guarda todo su dinero en una bóveda en la sierra. Eso sería demasiado expuesto, demasiado concentrado en un solo punto de vulnerabilidad. La arquitectura financiera del narco a ese nivel funciona con capas. Hay dinero en efectivo para operaciones inmediatas guardado en propiedades de confianza como la que fue intervenida hoy. Hay dinero en criptomonedas porque ofrecen cierto nivel de anonimidad y de movilidad que el efectivo no tiene. Hay dinero en empresas fantasma, en negocios legítimos que sirven como fachada para lavar los ingresos del crimen y reintroducirlos en la economía formal de una manera que sea difícil de rastrear directamente. Y hay dinero en propiedades, en tierra, en activos físicos que retienen valor y que son difíciles de mover rápidamente cuando hay una amenaza inmediata. El congelamiento de cuentas en tiempo real que ocurrió hoy es significativo precisamente porque interrumpe una parte de ese flujo, pero los datos de esas cuentas,
los registros de movimientos, los vínculos entre esas cuentas y otras estructuras financieras en distintos países. Eso es información que los equipos de análisis financiero van a estar revisando durante semanas. Y cada hilo que se tire desde esa información puede llevar a nombres, empresas y estructuras que hoy están operando con total normalidad y que no saben todavía que sus datos ya están en manos de las autoridades. Eso es lo que no aparece en la foto del decomiso de esta tarde. La imagen de las vaginas de dólares apiladas y los vehículos de lujo alineados en los camiones es poderosa y es real. Pero el valor real del operativo de hoy no está solo en lo que se aseguró físicamente, está en la información que salió de ahí que ahora va a alimentar una cadena de investigaciones cuyo alcance todavía no es completamente visible. Y hay algo más que vale la pena señalar sobre los dispositivos electrónicos que se aseguraron en la bóveda y en la propiedad, los teléfonos, las computadoras, los dispositivos de almacenamiento. Todo eso lleva registros que pueden ser enormemente valiosos para mapear la red de contactos, las comunicaciones internas y los patrones de operación de la estructura del 03. La tecnología forense actual puede recuperar información borrada, puede reconstruir conversaciones eliminadas, puede rastrear conexiones entre dispositivos, aunque hayan usado aplicaciones de mensajería cifrada. No todo se puede recuperar siempre. Pero en un escenario donde había tanto material concentrado en un solo lugar, las probabilidades de obtener información accionable son altas. El hecho de que el 03 haya decidido mantener todo ese material en un solo punto de la sierra, en lugar de distribuirlo, habla posiblemente de confianza excesiva en su capacidad de mantener ese refugio seguro o de una situación de presión interna que lo obligó a concentrar sus recursos en un solo lugar controlable cuando la guerra con el Mencho redujo su red de confianza a un círculo más pequeño. Cuando no puedes confiar en tanta gente como antes, tu radio de operación segura se achica y eso te hace más vulnerable, no menos. Antes de seguir con el análisis territorial, hay algo que me parece importante abordar, porque mucha gente lo pregunta cuando ve operativos de esta escala. ¿Cómo es posible que una propiedad así con helipuerto, con garajes subterráneos, con bóvedas llenas de millones, haya podido construirse y operar sin que nadie lo reportara? La respuesta a esa pregunta dice más sobre cómo funciona el crimen organizado en México que cualquier cifra de decomiso. Una propiedad de esas características no se construye de un día para otro ni con una sola cuadrilla de trabajadores. Requiere arquitectos, ingenieros, contratistas especializados en blindaje, gente que sabe instalar sistemas de ventilación en espacios subterráneos, electricistas para redes que no aparecen en los registros normales. Todo ese personal de alguna forma estuvo en la propiedad durante la etapa de construcción. Algunos probablemente sabían exactamente para quién trabajaban. Otros quizás recibieron órdenes de no hacer preguntas y de no hablar de lo que veían. Y en una región donde el crimen organizado lleva décadas construyendo su presencia, donde la gente sabe qué pasa cuando alguien habla de más, ese silencio no es difícil de mantener. Las autoridades locales de la zona, los presidentes municipales, las policías rurales, los registros catastrales. Todos esos mecanismos que en teoría deberían detectar una construcción irregular de esas dimensiones funcionan en un contexto donde el crimen organizado lleva décadas aprendiendo a neutralizarlos, a veces con dinero, a veces con amenazas, a veces simplemente registrando la propiedad a nombre de un prestanombre que no levanta sospechas y pagando todos los impuestos correctamente para no generar ninguna alarma fiscal. El Estado formal existe sobre el papel, pero en esos territorios el poder real se negocia de otras formas. Lo que hace posible que la inteligencia federal llegue a esos lugares, que es exactamente lo que pasó hoy, es la capacidad de cruzar datos que individualmente no significan nada, pero que juntos construyen una imagen que a nivel local nunca podría ver, porque cada pieza está en un archivo diferente, en una agencia diferente. Un registro de vuelo de un helicóptero privado en la zona, un patrón de compras de materiales de construcción en la región durante cierto periodo, un movimiento bancario de una empresa que aparece en otro contexto, una placa de vehículo vista en un lugar que no corresponde con el historial de ese vehículo. Solo cuando todos esos puntos se conectan, el cuadro aparece y hoy el cuadro apareció completo. Hay otro ángulo de esta historia que merece atención y que tiene que ver con el territorio específico donde estaba ubicada la propiedad. La sierra entre Tapalpa y Mascota no es zona del CJNG por accidente. Es un corredor con acceso a rutas hacia la costa del Pacífico, con conexiones hacia Michoacán y con salidas hacia el norte que son estratégicamente valiosas para el movimiento de droga desde los puntos de producción hasta los puntos de distribución y eventualmente de exportación. Una propiedad en esa zona no es solo un refugio, es también un nodo logístico, un punto desde donde se pueden coordinar movimientos en varias direcciones.
La destrucción de esa propiedad cierra ese nodo, no para siempre, porque el territorio no desaparece y alguien eventualmente intentará establecer algo en la zona, pero si lo cierra en el corto plazo y obliga a quienes necesitaban ese punto para su logística a buscar alternativas, a renegociar accesos y a exponer nuevas conexiones en el proceso. Cada vez que el crimen organizado tiene que reorganizar su logística, genera exposición y esa exposición es una oportunidad para la inteligencia federal. Hay algo que casi siempre se pasa por alto cuando se habla de operativos como este y tiene que ver con quiénes son los que estaban adentro defendiendo esa propiedad. No los líderes, no es 03 ni los nombres que van a aparecer en los expedientes principales, sino los sicarios que estaban ahí ese domingo al mediodía. Los que abrieron fuego cuando entraron las tropas federales, los que intentaron escapar por los túneles y los que se rindieron al final cuando ya no había salida. Esa gente, en su mayoría, son hombres jóvenes, algunos menores de 25 años, algunos reclutados en comunidades de la misma sierra o de municipios cercanos, donde las opciones de empleo formal son escasas y donde el crimen organizado lleva décadas presentándose como la única ruta real hacia ingresos que alcancen para algo. No es una justificación para lo que hicieron ni para las vidas que destruyeron en el proceso. Es un contexto que importa entender si se quiere hablar con honestidad de por qué estos ciclos se repiten. Porque cuando el 03 cae y su estructura de protección es destruida, el territorio no desaparece. Las comunidades que estaban bajo su influencia no desaparecen. Los jóvenes en esas comunidades que mañana van a estar buscando opciones no desaparecen. Y si lo único que cambia es el nombre del operador que controla la zona, en unos meses la historia se reinicia con actores diferentes, pero con la misma lógica de fondo. Ese es el ciclo que los operativos por sí solos no pueden romper, aunque si lo interrumpen y aunque si generan ventanas de oportunidad para algo diferente. Lo digo no para restar mérito a lo que pasó hoy, porque lo de hoy fue un golpe real y significativo. Lo digo porque la conversación completa sobre seguridad en México no puede quedarse solo en los decomisos y las capturas. Necesita incluir también la pregunta de qué pasa en esos territorios después de que el humo se disipa, y esa pregunta todavía no tiene una respuesta que esté a la altura del problema. Para las comunidades de la sierra en esa zona, el operativo de hoy tiene un significado diferente a que tiene para quienes lo analizan desde afuera. Tapalpa y Mascota son municipios con historia, con gente que trabaja la tierra, que tiene sus familias ahí, que ha vivido durante años con la presencia de estructuras criminales en la región como una realidad cotidiana que no eligieron y que no pueden simplemente ignorar. Para esa gente, la presencia de una propiedad como la que fue destruida hoy en su sierra no era un secreto. Era algo que se sabía, sin decirse en voz alta, que se evitaba mirar directamente, que formaba parte del paisaje de miedo silencioso que el crimen organizado construye en los territorios donde se instala. La llegada de los helicópteros y los convoys esta tarde, el humo que se vio desde los pueblos cercanos, el sonido de los disparos durante 45 minutos, todo eso fue para esas comunidades al mismo tiempo un alivio y un recordatorio de que la violencia, aunque hoy se haya dirigido contra quienes ejercían el control en esa zona, sigue siendo parte de su realidad cotidiana. El trabajo de largo plazo de recuperar esos territorios para la gente que vive en ellos va mucho más allá de un operativo, por exitoso que sea. Pero hoy es un paso concreto y verificable en esa dirección. Lo que quedó de la tarde del domingo 1 de marzo en esa zona de la Sierra de Jalisco es humo, escombros y cenizas. Hay un tema que casi siempre se subestima en la cobertura de los grandes decomisos y que hoy merece su espacio propio, porque lo que se aseguró en esa bóveda lo hace especialmente relevante. Las criptomonedas, no los billetes, no los lingotes de oro, sino los dispositivos de almacenamiento con criptomonedas que salieron de esa propiedad esta tarde. La adopción de criptomonedas por parte del crimen organizado en México no es una novedad, pero sí está en una etapa de crecimiento acelerado que las autoridades financieras llevan tiempo tratando de entender y de rastrear. La atracción es obvia. Transacciones que no pasan por el sistema bancario tradicional, que no requieren nombres reales en los registros, que pueden moverse entre distintos países en los controles que aplican a las transferencias convencionales y que pueden ser fragmentadas en miles de transacciones pequeñas que individualmente no activan ninguna alarma en ningún sistema de detección automática. Pero las criptomonedas también tienen una característica que el efectivo no tiene. Dejan un rastro permanente en la cadena de bloques que registra cada transacción. Ese rastro no tiene nombre ni dirección directamente vinculados, pero sí tiene patrones de movimiento que con las herramientas de análisis correctas pueden ser trazados con un nivel de detalle que sorprende. Las agencias especializadas en rastreo de criptomonedas, tanto en México como en Estados Unidos, con quienes hay cooperación en estos casos, tienen esas herramientas.
Los dispositivos que salieron de la bóveda de la mansión del 03 hoy son, en ese sentido, potencialmente más valiosos que las vaginas de efectivo, porque el efectivo se cuenta, se registra y se guarda. Pero los dispositivos con criptomonedas contienen claves de acceso, historiales de transacciones y vínculos con otras billeteras que pueden llevar a movimientos financieros en múltiples países y a personas que nunca han pisado esa sierra, pero que forman parte de la misma estructura económica. Eso es lo que hace que este decomiso sea cualitativamente diferente a solo sacar billetes de una bóveda. El congelamiento de cuentas bancarias en tiempo real, que también ocurrió hoy, es otra pieza de ese mismo rompecabezas financiero. Interrumpir una transferencia en el momento exacto en que está ocurriendo requiere coordinación entre agencias financieras, bancos y fuerzas de seguridad que no siempre funciona con esa fluidez. Cuando funciona, como aparentemente ocurrió hoy, el resultado no es solo detener ese movimiento específico de dinero, es generar un registro de qué cuentas estaban involucradas, desde donde se originaron las órdenes de transferencia y hacia dónde iba el dinero. Esos registros alimentan investigaciones que van mucho más allá de lo que se decomisó físicamente esta tarde. Lo que sigue para las autoridades es usar bien, con consistencia y con paciencia todo lo que salió de esta operación hoy. Lo que sigue para el CJNG es un periodo de inestabilidad interna cuyo alcance real todavía no se puede medir desde afuera. Lo que sigue para México es ver si este golpe se consolida en más resultados concretos a lo largo de los próximos meses o si la capacidad de regeneración del crimen organizado absorbe la pérdida en menos tiempo de que tardó en construirse. Esas dos posibilidades son reales. Si ello se materializa depende de lo que hagan ambos lados a partir de este momento. Y lo que sigue aquí es que te suscribas si todavía no lo has hecho, que actives la campanita para que ningún video de este tipo se te escape y que dejes en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que este es el inicio de un desmantelamiento serio del CJ? ¿O es un golpe que el cártel va a absorber y superar en semanas? ¿Y crees que la información que salió de esa mansión va a producir resultados visibles pronto? Me interesa de verdad leer lo que piensas, así que déjalo ahí abajo. El humo sobre la sierra de Jalisco todavía no se ha disipado del todo y ya alguien en algún lugar está tomando nota de lo que quedó y pensando en el siguiente movimiento. Eso es lo que nunca cambia. Lo que sí puede cambiar